Muy buenos días, tengan ustedes muy buenos días desde la cabina de locución de Radio Galaxia y de Radio Revolución. Comenzamos una nueva jornada de su programa dominical Panorama Médico. Este es un programa de información médica e información cultural que se transmite pues todos los días domingos de 7 a 8 de la mañana. Y como siempre pues un amigo y servidor de ustedes, Oscar Francisco Novoa Rosado, médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y trabajamos en el Centro Médico Ecográfico Novoa, que queda en el Jirón Francisco Irasola 461 en nuestra ciudad. El tema preparado para el día de hoy: apendicitis aguda. Este es uno de los principales temas por el cual queremos enfatizar la importancia del diagnóstico temprano. Es sumamente importante en estas condiciones tratar de que los pacientes que tengan una apendicitis no pasen mucho tiempo con la enfermedad, se pueda diagnosticar rápidamente y pueda darse el tratamiento correcto en la forma más apropiada posible y rápida. Es sumamente importante tratar de resolver, tratar de solucionar este tema que es de suma gravedad. La persona que no realiza el tratamiento correctamente, a tiempo, en su momento oportuno, lamentablemente va a fallecer. Fallece la persona por las complicaciones que se suelen presentar fácilmente y que desencadenan una complicación sumamente grave, que es la septicemia, primeramente la peritonitis. Cuando se rompe, cuando explota el apéndice de la gravedad del avance de la infección, lo pone a la persona en una situación de suma gravedad, de mucho riesgo. Y hasta en los mejores hospitales del mundo, ya un paciente que tiene una apendicitis y que no fue diagnosticado a tiempo, va a fallecer. Por lo tanto, es menester que podamos lograr una solución definitiva, una solución adecuada, porque de lo contrario, la persona con este padecimiento va a complicarse. Se va a reventar ese apéndice y como consecuencia de ello se va a producir una peritonitis, la infección del peritoneo, que es la cubierta de los intestinos. Y como consecuencia de eso, la persona, poco a poco, la infección va a ir avanzando en todo, absolutamente en todo su abdomen, en todo su peritoneo, se forma una peritonitis, y como consecuencia de esa peritonitis ingresa los gérmenes, esta infección ingresa hasta todo el organismo, y la persona va a fallecer. Va a fallecer por una septicemia provocado por una peritonitis, y la peritonitis provocado por la ruptura del apéndice. Por lo tanto, es una enfermedad sumamente grave y que debe ser diagnosticada rápidamente. Y para poderlo diagnosticar tenemos que tenerlo siempre presente.
No podemos olvidarnos de esta enfermedad por cuanto en muchos casos, en una gran cantidad de casos, las personas creen tener una mala digestión, una infección intestinal, un cólico de gases y acuden a cualquier farmacia, acuden y tienen que tomar algunas pastillas calmantes que no hacen otra cosa que enmascarar los síntomas, pensar que no, ya me pasó. Sí, efectivamente le ha pasado el dolor abdominal, que es el síntoma capital de la apendicitis. Pasa el dolor, pero por efecto del calmante. Y yo diría, de cada 4 personas con apendicitis, con diagnóstico de apendicitis, por lo menos en 3 ya han tomado medicamentos y ya han enmascarado los síntomas. Y por otra parte, ya se hace un tanto más difícil la identificación del padecimiento y por lo tanto están llegando a sala de operaciones, porque es la única solución para este problema. Están llegando a sala de operaciones en un tiempo muy tardío, que le ocasiona problemas no solamente para el acto operatorio, para la intervención quirúrgica, sino que además esto va a facilitar una recuperación demasiadamente lenta y un tiempo de hospitalización más prolongado, más molestias para la persona durante y después de la operación. Por lo tanto, se producen una serie de complicaciones y afectaciones, secuelas postquirúrgicas después de la operación, por estar presentando demasiado tiempo de enfermedad, por estar enmascarando los síntomas, por estar tomando calmantes. Mucho cuidado con los calmantes frente a un dolor abdominal. No subestimar la importancia de un dolor abdominal. Es sumamente importante que todo dolor abdominal tenga la sospecha, por lo menos, la sospecha de que puede estar comprometido el apéndice. ¿Qué cosa es el apéndice? Vamos a presentar a ustedes. Aquí tenemos ya el apéndice. Tenemos en esta zona, tenemos el colon. En esta parte en la cual es la unión del intestino delgado con el intestino grueso, esta zona, la unión del intestino delgado con el intestino grueso, aquí estamos notando una partecita que sobresale a manera de un dedo. A manera de un dedo está saliendo y que está provocando que se pueda aplicar el dolor en esta zona, que se pueda explicar, mejor dicho, por qué se presenta el dolor. El dolor se presenta justamente en esta unión que es, donde lo está indicando con su dedo, en la zona derecha por debajo del ombligo. En la zona derecha, por debajo del ombligo, acá está el ombligo, hacia la mano derecha y hacia abajo, aquí está la zona del apéndice. En la zona derecha, inferior al ombligo. Esta es la zona del apéndice. Pero al inicio, y esto tengámoslo muy en cuenta, los síntomas no se refieren a veces,
en esta zona donde está ubicado el apéndice, sino se refieren en la zona más alta, en la boca, lo que se llama la boca del estómago, mal llamado boca del estómago, porque en realidad el estómago no tiene boca, sino en la zona, nosotros le llamamos a ello, a esta zona alta del centro del abdomen, la zona alta del centro del abdomen, le llamamos epigastrio, la zona más alta del centro del abdomen, aquí. Entonces, aquí se inician muchas veces los síntomas, o en la zona cercana al ombligo, pero después, pasando horas, ya se aloja el dolor, ya se establece el dolor en la zona baja y derecha del abdomen, por debajo del ombligo, hacia la derecha del ombligo, aquí es la zona del apéndice. Todo dolor que se origina, en primer lugar, en cualquier parte del abdomen, tenemos que hacer el descarte, tenemos que descartar la posibilidad de que se trate de una apendicitis. En segundo lugar, principalmente todo dolor en la zona baja, derecha, lateral del abdomen, por debajo del ombligo, hacia la derecha y por debajo del ombligo, mucho mayor posibilidad de que se trate de una apendicitis. Por lo tanto, ahora sí veamos qué cosa es el apéndice. El apéndice es una especie de dedo que está ubicado en esa zona, la zona inferior derecha del abdomen, que a manera de un dedo se establece en esta unión, en la unión del intestino delgado con el intestino grueso, en la zona específicamente en el ciego, se llama así, del intestino grueso. Acá es donde se origina esta especie de dedo con un conducto al centro. En su interior tiene un conducto que permite la evacuación del mucus, la secreción del intestino, porque todo esto es intestino delgado, intestino grueso, y también el apéndice es parte del intestino, tiene la misma estructura anatómica este apéndice, y por lo tanto tiene glándulas que segregan mucus que ayudan tanto a la función metabólica digestiva, como que también ayuda al desplazamiento de las materias fecales, de las deposiciones, a través pues de los 4 a 5 metros de intestino delgado y entre 2,5 a 3 metros del colon, o sea, del intestino grueso. Tiene que discurrir por ahí las materias fecales, las deposiciones, y entonces ese mucus permite esas dos funciones. La función de la digestión, es decir, la absorción de los nutrientes, y además el desplazamiento de las materias fecales por todos estos metros de intestino, pues que son bastante considerables, ¿no? Entonces, 4 a 5 metros de intestino delgado, 2,5 metros a 3 metros de intestino grueso, casi 7 metros de intestinos que tenemos para poder realizar la función digestiva, es decir, la absorción de los nutrientes contenidos en los alimentos que ingerimos. Muy bien, entonces, como este apéndice, parte del intestino, tiene sus glándulas que segregan mucus, este mucus tiene que verterse hacia el conducto intestinal, hacia la cavidad de los intestinos. Pero ¿qué pasaría cuando este mucus no hay drenaje, no puede drenar? ¿Por qué? Por alguna obstrucción, o porque el sistema linfático que se encuentra aquí en una regular cantidad, una cantidad considerable en la estructura del apéndice, estos ganglios linfáticos, este sistema linfático aumenta su volumen por alguna clase de infección, etcétera, aumenta el volumen de los ganglios linfáticos a este nivel y obstruye
la salida del mucus que se produce en este apéndice. Por lo tanto, si no hay salida de este mucus, comienza a hincharse, porque no hay drenaje del mucus, de la secreción intestinal producida por el apéndice. Y como consecuencia de ello, la persona comienza a sentir dolor en esta zona por el incremento del volumen. Se ha hinchado y poco a poco se está inflamando. Y poco a poco esa inflamación se va a convertir en una infección, en una zona con alta cantidad de gérmenes patógenos. Entonces, ahí está el origen de la apendicitis. Cuando esto se hincha, cuando el apéndice se hincha tanto que provoca la infección. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dolor en esta zona, malestar, la persona no quiere alimentarse, cada vez que se alimenta comienza a dolerle mucho más en esta zona, y poco a poco se va instalando fiebre, sobre todo cuando ya se establece la infección en diferentes grados. Entonces ahí se produce esta infección del apéndice. Por lo tanto, imagínense de que esta zona es la zona definitiva donde se establece, pero a veces tardíamente, el dolor producto de la apendicitis. En muchas oportunidades, casi en el 70% de personas, el dolor no comienza en esta zona. Por lo tanto, muchas veces conocen la ubicación, pero no sospechan de que están comenzando con una apendicitis. Toman cualquier calmante, una buscapina, un Plidan compuesto, etcétera, algún calmante, y poco a poco este dolor incrementa demasiado. Entonces recordemos pues de que nuestro aparato digestivo comienza en la boca, donde comienza la digestión. Algunos nutrientes ya se digieren en la boca mediante las enzimas que contiene nuestra saliva. El alimento pasa de la cavidad oral hacia la faringe, el esófago, luego al estómago, luego vienen los 4 a 5 metros de intestino delgado. En la zona derecha inferior del abdomen, este intestino delgado se convierte en intestino grueso y por lo tanto se va produciendo ya la disminución del agua en el contenido intestinal, que lo hace fundamentalmente en gran cantidad, pues en una cantidad considerable en el colon. Y luego ya viene el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. Esa es la vía digestiva. Muy bien, entonces vemos pues la forma en la cual se estaría produciendo esta apendicitis. Ya hemos visto que es el apéndice, es parte del aparato digestivo, es una porción a manera de un dedo, como si fuera el dedo de un guante. Así, esto es el apéndice. La función no se ha determinado específicamente. Hay varias elucubraciones en las cuales se dice de que es producto de la evolución filogenética de la especie humana, cuando más antes sí, nosotros sí podríamos digerir la celulosa que se encuentra contenido en las hojas de las plantas, y que esto tendría una función importante para ese metabolismo. Ahora que ya no tenemos capacidad ni tampoco tenemos muchos alimentos pues de estos vegetales, entonces se ha reducido a su mínima expresión, y por eso es que tenemos un apéndice pequeñita que casi no tiene función importante, y por ello que los pacientes los cuales se les ha operado, se les ha retirado su
apéndice, prácticamente todas sus funciones continúan en forma similar a antes de la operación, y por lo tanto, en conclusión, no tiene una función importante este apéndice, pero la complicación es sumamente grave, que es el apéndice. Ya entonces tenemos la causa, es la obstrucción del drenaje del apéndice, y como consecuencia de ello tenemos pues, fíjense en la zona donde está el apéndice, y es la zona pues que poco a poco comienza el dolor, al inicio leve, que puede ser en cualquier zona. Recuerden que en cualquier zona del abdomen puede comenzar el dolor de una apendicitis, pero pasando las horas, o a veces un día o 2 días, ya el dolor se hace notoriamente establecido en la zona del apéndice, que es en la zona inferior derecha del abdomen, en la zona inferior derecha del abdomen, donde se encuentra pues este apéndice. En cuanto a los síntomas fundamentalmente se refieren al síntoma capital. El síntoma fundamental, el más importante, es el dolor. No hay otra cosa más importante para diagnosticar el apendicitis como es el dolor. En realidad se dice, sin dolor no hay apendicitis. Siempre, prácticamente en el 99.9%, el dolor es capital, es fundamental en el paciente con apendicitis. Es importante que podamos reconocer el principal síntoma, el dolor abdominal. Secundariamente ya aparece un malestar general, aparece una disminución del apetito, la persona ya no quiere ingerir alimentos porque se está produciendo el dolor, sobre todo en la zona del apéndice. En esta zona se estaría produciendo esto, y que además se acompañan poco a poco de otros síntomas. Ya cuando aparece la fiebre es porque ya generalmente ya está instalándose la peritonitis, que es la principal complicación de la apendicitis, y la peritonitis pone ya en grave riesgo la vida de la persona. Por eso es sumamente importante que podamos saber que la apendicitis tiene que diagnosticarse a tiempo, en los primeros momentos, en las primeras horas de su instalación. No puede demorarse mucho el diagnóstico de la apendicitis, por cuanto cada hora que pasa ya se va poniendo en riesgo la instalación de una peritonitis. Y la peritonitis es la infección de la cubierta del todo el intestino. El peritoneo es la cubierta de todo el intestino. Entonces se va a producir la peritonitis cuando ya está infectado todo el contorno del apéndice. Y más aún, mucho más evidente, mucho más grave, es cuando se ha producido la perforación, ha estallado el apéndice por la gran cantidad de secreción, de mucus que está acumulando en su cavidad, en su conducto de este apéndice. Está instalándose demasiada cantidad de mucus que ha terminado por perforar, por explotar
por estallar este apéndice, y todo el contenido del apéndice en su cavidad, todo se vierte hacia la cavidad abdominal, hacia el peritoneo, la cubierta del intestino. Y esta infección del peritoneo constituye la peritonitis, y que rápidamente llega a ser una septicemia. Rápidamente se provoca la facilidad de una septicemia. Septicemia es la infección generalizada en todo el cuerpo. Infección generalizada, septicemia, que es fácil, un paso a la muerte, que es mortal. La septicemia, casi todos los pacientes con septicemia mueren. Por lo tanto, es muy importante hacer la intervención quirúrgica, que es el único tratamiento para la apendicitis. El único tratamiento es la operación. Una cosa que quiero ser bastante enfático en este orden de ideas, en este contexto, es de que cuando existe un dolor provocado por una apendicitis, el dolor cada vez va a ir aumentando. No puede ser una apendicitis que un día duela, 2 días está bien, luego regresa el dolor. Eso ya nos aleja sustancialmente el diagnóstico de una apendicitis. Entonces, cada que transcurren las horas o los días, el dolor va a ir en aumento. Por lo tanto, nosotros médicamente llamamos pues a esta forma clínica en la cual cada vez va creciendo el dolor, nunca disminuye, luego sube, luego otra vez desaparece y otra vez regresa. No, esa no es la forma en la cual se presenta el dolor abdominal producto de una apendicitis. El dolor característico del apéndice va increciendo. Es el cuadro clínico provocado, y que le denominamos de esa forma, es un cuadro clínico en el cual el dolor, una vez que se instale, ya no para, y que cada vez va aumentando en su intensidad hasta que vienen las complicaciones si es que no es operado a tiempo. Por eso es la importancia de tener los conceptos básicos importantes para poder diagnosticarlo en su momento, en su oportunidad, diagnosticarlo bien. Yo he visto casos en los cuales, porque los pacientes mucho acostumbran a tomar cualquier clase de calmante, casos que muy bien pudieron haber sido diagnosticados si es que la persona y los que atienden al paciente, que generalmente a veces se hace en las boticas, en las farmacias, y acá quiero dirigirme también al compromiso y a la colaboración de las personas que atienden también en estos establecimientos de salud, como son las boticas y farmacias, colaborar en ese sentido, de que si hay una sospecha, hay boticas y farmacias que muy bien conocen los síntomas y dirigen muy bien al paciente. Pero ha habido algunas oportunidades en que quizás por descuido, por alguna otra razón, han estado prescribiendo calmantes en un paciente con un cuadro clínico que es evidentemente fácil de reconocer de una apendicitis. El dolor en esta zona es sumamente importante reconocerlo
y darle el correcto tratamiento y cuidado con estar tomando calmantes que luego aparecen fácilmente las complicaciones, y que ponen en riesgo, ¿se está acoplando? Ponen en riesgo a la vida del paciente. No solamente hablamos del dolor que no se va a calmar, sino estamos hablando de que la vida del paciente se va a poner en riesgo como consecuencia, de estar tomando calmantes. Entonces, una de las cosas que aquí quiero que quede claro, quiero enfatizar en el aspecto de tener siempre presente a la apendicitis en cualquier clase de dolor, y no solamente en la zona donde señala, en la zona inferior derecha del abdomen, más abajo y más a la derecha del ombligo. No solo así, porque ya hemos visto que 3 de cada 4 pacientes con apendicitis se instala el dolor en cualquier otra zona, y que poco a poco, progresivamente, se hace ya mucho más específico en esta zona, en la zona habitual del apéndice. Entonces, por lo tanto, es muy importante conocer la ubicación del apéndice, más aún cuando se está presentando el dolor en esta zona. Ya tenemos que sospechar de esta enfermedad, de la apendicitis, esta infección de este apéndice. Ya en horas transcurridas ya algunas horas, la persona va a tener malestar del cuerpo, va a tener fiebre, pero ya la presencia de fiebre es ya indicativo del inicio de la peritonitis, la infección del peritoneo, que va a conducir irremediablemente hacia la septicemia. Mucho cuidado con la peritonitis, no hay que llegar a estos extremos. Existen muchos síntomas, que pueden provocar también enfermedades que nos puedan confundir con una apendicitis. Ya hemos dicho de que en realidad cualquier clase de dolor puede provocar una sospecha del apendicitis, pero no todo dolor en el abdomen, lógicamente, es una apendicitis. Puede ser que sea confundida con una infección urinaria, por ejemplo, sobre todo en las damas. Esta zona es una zona que está relacionada tanto con las vías urinarias, una infección urinaria que es muy frecuente, es una afección sumamente frecuente en las damas. ¿Por qué? Porque a veces están aguantando mucho los deseos de orinar, no toman muchos líquidos, a veces hay infecciones vaginales que por contigüedad van a invadir también las vías urinarias, es decir, se van a expandir hacia la vía urinaria, produciendo una infección urinaria. Entonces, es importante que tengamos presente de algunas enfermedades que pueden confundirnos fácilmente con la apendicitis. En primer lugar, infecciones urinarias. Infecciones urinarias que generalmente provocan síntomas como ardor al orinar frecuentemente, más frecuentemente están orinando, están miccionando, y a veces hay dolor justamente en la zona que llaman de la vejiga o hacia los costados. Y si es el dolor
hacia la zona baja derecha del abdomen, fácilmente, lógico, es posible que nos pueda hacer confundir con una apendicitis. Por lo tanto, es importante, es muy importante de que hagamos el diagnóstico diferencial con una infección urinaria, sobre todo en damas, que es una enfermedad muy frecuente en las damas. Por lo tanto, es conveniente hacer el análisis de orina, hacer una ecografía para poder hacer todo el estudio del abdomen. Ahí vamos a poder estudiar también, además de todos estos pormenores, vamos a estudiar también la función hepática, la estructura anatómica del hígado, la presentación de enfermedades en el hígado, quistes, tumores del hígado, problemas de la vesícula, como cálculos tan frecuentes, cálculos dentro de la vesícula, que son muy frecuentes. Por lo tanto, es conveniente hacer pues una ecografía. Ayuda mucho ya el estudio ecográfico de la persona. Entonces, el primer diagnóstico diferencial, aquella enfermedad con la cual se puede confundir fácilmente una apendicitis, es las infecciones urinarias. Otra, pero eso sí, hay que tener, antes de terminar con este punto, hay que tener en cuenta que hay infecciones urinarias que no ofrecen muchos síntomas. Hay personas que dicen que le hacemos un análisis de orina y nos dicen, pero no creo que tenga infección urinaria porque no siento ardor al orinar, no orino a cada momento, no me da mal de orina. Por lo tanto, es conveniente saber de que existen infecciones urinarias que no provocan síntomas, que son asintomáticas, y que por el hecho de que no tengan estos síntomas de mal de orina, como ellos lo llaman, no significa que la persona pueda no tener en esos momentos una infección urinaria. La mejor forma de salir fácilmente de esta duda es haciendo un análisis de orina. Un simple análisis de orina que en nuestro centro lo hacemos en 10 o 15 minutos a más tardar, ya nos puedes hacer la diferenciación. Si sale un resultado del análisis de orina con una infección sumamente importante y el cuadro clínico guarda relación con estos resultados del análisis de orina compatible con una infección urinaria, ya no lo dudamos, ¿no? Ahí está la causa, pero de todas maneras tener en cuenta los controles adecuados para que, aunque sea una infección urinaria muy evidente, también de todas maneras, cuidado, que en algunos casos se ha visto la combinación de una infección urinaria y de una apendicitis. Mucho cuidado. Y enfatizo el hecho también de que hay infecciones urinarias que no ofrecen muchos síntomas. Es decir, que no va a haber el clásico, pues, triada de los signos de ardor al orinar, al miccionar, orinar, miccionar muy seguido, muy frecuentemente, dolor en la zona de la vejiga. En algunas personas que tienen infección urinaria no existe esta triada muy conocida de las infecciones urinarias. Entonces, no por el hecho de que no encontremos esta triada sintomatológica, no podemos descartar una infección urinaria. Hay que hacer el análisis correspondiente. Un análisis, un hemograma de una fórmula sanguínea para poder hacer algunos datos que van a poder
a podernos ayudar para la identificación de una apendicitis o de otra infección, hacer un análisis de orina, hacer una ecografía, hacer, si es que la persona tiene mucha fiebre, hacer el despistaje pues de un dengue, que siempre estamos nosotros en una zona endémica de dengue y no se observa tanta actividad preventiva del Ministerio de Salud, dicho sea de paso. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta los exámenes necesarios para poder identificar a tiempo y no estar soslayando o subestimando un dolor abdominal que ya nos puede estar indicando el inicio de una apendicitis. Y esto es una de las primeras enfermedades que tenemos que distinguir. Entonces, hacer la diferenciación entre una infección urinaria y la apendicitis. Otra patología que suele confundir con los dolores de una apendicitis es las dismenorreas. Esto significa los cólicos menstruales durante la menstruación. Entonces, en este caso, nos ayuda a pensar en una dismenorrea, o sea, cólicos menstruales, porque justamente está en la fecha prácticamente previa o ya comenzó con su periodo menstrual, la menstruación. Entonces, en estos casos hay que diferenciar un cólico menstrual de una apendicitis. Y nos ayuda mucho la fecha de su última regla, porque ya el periodo seguramente ya está por venir y entonces ahí podemos sospechar de que más bien en lugar de apendicitis de repente es una dismenorrea, cólicos menstruales. Entonces, segunda diagnóstico diferencial es con la dismenorrea. Otro de las enfermedades que podemos confundir con una apendicitis es una simple infección intestinal. Una infección intestinal generalmente cursa con diarreas, dolor abdominal y diarreas. Entonces, si existe dolor abdominal y diarreas, podemos sospechar más que una apendicitis de una infección intestinal. Pero cuidado, porque en algunas apendicitis se está presentando también diarreas. Y en algunas oportunidades se ha pensado que es una simple infección intestinal o un proceso diarreico cuando se ha tratado del inicio de una apendicitis. Entonces, por el hecho de tener diarreas, no podemos no podemos descartar la apendicitis. Hay que tenerlo siempre presente. Por eso, cuando se sospecha de una apendicitis, los controles con el médico deben ser diarios, todos los días, para ver cómo va la evolución. La evolución tiene que ir, si fuera una apendicitis, cada día incrementándose notablemente a través de las horas, pero eso sí, con los debidos cuidados, por cuanto de repente, de un día para otro, ya se puede perforar un apéndice. Tener mucho cuidado. Si ya estamos en una situación en la cual hay una alta sospecha de una apendicitis, preferible, el paciente debe ser hospitalizado para que pueda ser evolucionado, pueda ser controlado, pueda hacerse los análisis correspondientes en una hospitalización. Entonces, este es otro de los síntomas. Entonces, ¿con qué entidades nosológicas se puede confundir una apendicitis? En primer lugar, hemos dicho con una infección urinaria, con una dismenorrea, cólicos menstruales. En tercer lugar, con una infección intestinal. Y en otra instancia también se puede confundir una apendicitis con una infección ginecológica, lo que llaman la infección de las trompas de Falopio, que se llaman
salpingitis crónica o aguda, puede provocar dolor en lo que llaman en la zona de los ovarios, más aún sospechoso si es que más se compromete la trompa de falopio del lado derecho. También va a provocar los dolores pues en la zona donde se ubica el apéndice. Por lo tanto, esta apendicitis, que es el tema preparado para el día de hoy, es una enfermedad que es muy importante diagnosticarlo tempranamente para poder ofrecerle el diagnóstico correcto y el tratamiento en sus inicios. Cuando pasa mucho tiempo, se presenta fácilmente las complicaciones. Hay muchas complicaciones, pero las principales, la peritonitis, cuando ya se perfora, existe tanta tensión de la cantidad de mucus que no puede salir por el conducto obstruido del apéndice, que explota y provoca una peritonitis. Entonces, tener muy presente pues estas enfermedades que nos pueden confundir: una infección urinaria, un cólico menstrual, una infección intestinal y una infección de las trompas, las salpingitis crónicas o agudas, dependiendo del tiempo de instalación de esta infección de las trompas de falopio. Estas son las principales enfermedades que fácilmente, con mucha facilidad, nos puede hacer confundir con la presentación de una apendicitis. La infección del apéndice, esta parte del intestino que nos puede provocar pues en esta zona, este apéndice nos puede hacer fácilmente confundir con otras enfermedades, o también otras enfermedades pueden producir síntomas semejantes y hacer pues confundir, sobre todo al inicio del establecimiento de la infección del apéndice. El tratamiento debe ser a tiempo, debe ser tempranamente, porque ya hemos repetido y quiero ser enfático: las complicaciones son sumamente frecuentes, fácilmente y rápidamente comienzan a presentarse las complicaciones, y eso es importante tener presente, de que todo dolor del abdomen siempre debe descartarse la presencia de una apendicitis. Es siempre muy importante tener presente en el diagnóstico diferencial, por lo menos tener presente la apendicitis aguda. Lamentablemente hemos visto en muchos casos en los cuales se ha presentado complicaciones por no haber sospechado en su oportunidad. Este es uno de los ejemplos más patéticos, en los cuales la información que tiene el paciente o sus familiares es sumamente valiosa para poder evitar las complicaciones. El tratamiento es quirúrgico, es lo que se llama la apendicectomía. Mediante esta operación, que es la apendicectomía, se extrae el apéndice, y es importante pues de que muy tempranamente se extirpe el apéndice, y a tiempo, cuando todavía no ha reventado, no ha estallado, no se ha perforado el apéndice. Y es muy importante pues el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, adecuado para este proceso de la apendicitis. Lamentablemente es necesario indicar de que en nuestra práctica
médica profesional, hemos visto muchos casos en los cuales por el uso de calmantes se han complicado, y una apendicitis que muy bien pudo haber sido operado a tiempo, lamentablemente provoca consecuencias en algunos casos fatales, y en otros que se han salvado han quedado con muchas deficiencias por mucho tiempo, lo cual muy bien pudo haberse prevenido si es que se hubiera tenido presente los conocimientos básicos, elementales, que no es necesario ser médico para poder tener claras esta información que les ayude a salvar una vida, a poder colaborar con nuestros familiares o con nosotros mismos. Dios no lo permita, pero todos, absolutamente todos estamos expuestos a que en cualquier momento se produzca una apendicitis. Y este es justamente el objetivo de este programa. El objetivo de este programa es brindar información médica científica que pueda ser explicada con mucha responsabilidad, por cuanto existen muchos programas en la televisión que a veces sin un control adecuado del Colegio Médico, del Ministerio de Salud, se están dispersando en la mente de muchas personas que como conceptos totalmente erróneos, y que más ayudan a la desinformación, y a veces lo hacen pues con fines comerciales, ¿no? Sobredimensionando muchas veces algunos medicamentos que con fines comerciales, lucrativos, mercantilistas, se pretende ser la panacea que cura el cáncer, que cura el SIDA, y en las páginas, en las redes sociales también. Mucho se abusa de la información no médica, de la información que exagera, y que es necesario que todos estemos alertas frente a las informaciones que no contribuyen, al contrario, hacen más confusión y que provocan errores y tratamientos innecesarios que más bien, en lugar de mejorar, más bien perjudican la salud de los pobladores. Esa es la intención de este programa. Panorama Médico es un programa de información médica, recomendaciones desde el punto de vista médico, sin otro ánimo, sin ningún otro objetivo de colaborar con nuestra población en la educación médica, cómo cuidar nuestra salud, cómo prevenir las enfermedades tan frecuentes, y muchas de estas enfermedades incluso que resultaron siendo fatales, que produjeron la muerte de los pacientes que portaron estas enfermedades. En muchos de estos casos pudieron haberse salvado si es que hubieran tenido los conceptos mínimos de la enfermedad. Es muy importante ahora más que nunca cuidar nuestra salud, llenarnos de información médica que pueda prevenir enfermedades, que cuide nuestra salud, que evite muertes por desconocimiento justamente de estos conceptos. Por mi parte, Oscar Novoa Rosado, un amigo de ustedes, como siempre, soy médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estamos ya más de 7 años haciendo programa de radio, y también ahora a través de las redes sociales, a través del fanpage Oscar Novoa Perú. También lo pueden encontrar aquí en diferido en este fanpage Oscar Novoa Perú. También lo pueden encontrar en el Facebook del señor Fernando Santos Rojas, el gerente de esta radio, emisora que por muchos años pues está apoyando a la salud
de nuestro país. Existen pocos programas médicos de información responsable, adecuada, y nosotros sí queremos, estamos comprometidos con la salud. Esa es nuestra carrera profesional, aparte también de tener una segunda carrera profesional en abogacía, y siempre vamos a estar dando nuestro esfuerzo sincero, responsable, para que pueda servir de orientación para nuestra población, a la cual nos debemos mucho. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos invitándoles a una nueva edición de este su programa Panorama Médico, programa de información médica, cultural y también análisis y debate de la realidad, de la problemática local, regional, nacional. Por su sintonía, muchas gracias, que pasen un feliz domingo.